Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basada en el libro de Marcos. Estamos mirando la vida de Jesús o los hechos de Jesús a través de los ojos de Marcos. Y esta semana tenemos una lección muy interesante. La semana pasada de verdad fue una lección llena de contenido. Y esta vez también tenemos una lección muy interesante, pero antes de continuar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre. En este momento estamos agradecidos de ti porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque nos da el privilegio de sacar este tiempo, de tu tiempo para compartir la lección de escuela sabática con cada persona que nos ve. Te pido una bendición especial por cada una de ellas en forma individual, particular, que tú suplas todas sus necesidades, son muchas, quizás son muchas, pero tú las conoces todas y no solamente quieres, sino que puedas suplirlas de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Solo que tú sabes cómo, cuándo y dónde hacer, Señor, el milagro que cada persona necesita. También quiero pedir una bendición especial por los hermanos de Venezuela, Señor. Tú sabes la situación que ellos están pasando, que tú pongas la paz que ellos necesiten en sus corazones y que tú intervengas o continúes interviniendo y hagas lo que sea, lo que tú creas que es lo mejor para cada ese país. También a los hermanos, hermanos de ese país que están en el extranjero, Señor, también ayúdalos a vivir este momento tan difícil que ellos viven. Al estudiar esta lección, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que ponga palabra en mi boca y todo sea dirigido por ti. Te lo pedimos, primeramente pidiendo el perdón de los pecados y confiando en tus méritos. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, el título de esta lección es De adentro hacia afuera. Vamos a ver de qué se trata de adentro hacia afuera. Y el versículo para memorizar es: nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más lo que sale del hombre es lo que contamina. Mateo 7:15. Y este verso es muy controversial porque podría pensar que estamos hablando de comida y quizás no estamos hablando de comida. Así que vamos a ver de qué estamos hablando aquí, en qué contexto estamos hablando esta lección. Y esta semana vamos a ir ya al capítulo 7 del libro de Marcos y la primera mitad del capítulo 8. Al comienzo del capítulo 7, Jesús va a suscitar rechazo por la tradición. Fíjense que vamos a estar hablando de tradiciones religiosas, no son leyes, son tradiciones. Jesús suscita una controversia. O sea, estos son temas controversiales. Ya vimos el versículo que es bastante controversial y que se le puede dar connotaciones que no son. No obstante, lo hace de una manera sorprendentemente solidaria con algo muy relevante para la vida cristiana de hoy. Jesús presenta un acertijo es como una adivinanza, abre la puerta a la comprensión correcta de la verdadera fe. Después se dirige a Tiro y a Sidón y allí se encuentra con una mujer y este escritor dice que fue la única que ganó una discusión con Jesús y vamos a ver por qué. Y fue un encuentro inusual y hay algo bajo su superficie, algunos mensajes cifrados como que la mujer fue capaz de interactuar. O sea, en vista de la fe, Jesús le concedió lo que pidió. O sea, esta mujer su fe fue probada hasta el máximo y esa prueba Dios, o sea, parecía, bueno, vamos a verla, vamos a esperar para después. Y registra una curación de Jesús realizada, muy importante porque él utilizó un método muy fuera de lo común. Y a menudo dice que a menudo son los corazones que se abren a la verdad. Después de todo que hicieron los milagros, los líderes religiosos estaban empeñados en rechazar a Jesús.
Hace una semana yo mencioné, miren, no había nada que pudiera convencer a los corazones de esta gente, simplemente porque su corazón estaba cerrado. Eh, yo hablé de unos sentimientos que a mí en teoría albergaban, porque cuando las personas albergan esos sentimientos, pues el corazón se les cierra y no importa lo que vean, no, o sea, más milagro, más se le endurece el corazón. Y para sustentar esta teoría, podemos ver que el faraón, el de Moisés, mientras más plagas veía, o sea, mientras más el poder de Dios veía, el corazón se le endurecía muchísimo más. Eso lo hace el orgullo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos sentimientos que son, hablando, ahorita voy a abundar sobre eso. En Marcos 8, nuestro estudio se enfoca en el significado del pan como símbolo de las enseñanzas y las tradiciones que los discípulos pensaban que le estaba hablando del pan literal. Estas historias contienen grandes lecciones acerca del significado y la práctica religiosa. Eh, Tradiciones humanas versus mandamiento de Dios. Y vamos a ver el libro de Marcos, el capítulo 7, y vamos a ver de qué tradiciones se habla aquí. Fíjense, las tradiciones no son malas. Dios hizo tradiciones o estableció fiesta. El problema es cuando las tradiciones sustituyen la verdadera adoración de Dios, cuando sustituyen los mandamientos de Dios, ahí es que viene el problema. Cuando se le da más énfasis a las tradiciones que a los mandamientos. El libro de Marcos, el capítulo 7. Y dice aquí, vamos a entrar en una controversia. Se juntaron los discípulos, juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales vieron a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, fíjense que lavarse la mano era una tradición. Bueno, en este tiempo no es una tradición, simplemente es una medida de higiene. Pero a veces, vamos a ser sinceros, a veces a uno se le olvida y no se le lava la mano y nada pasa. Lo más que puede ocurrir es que coma algo con microbios o algo así, pero no al punto de ser condenado por no lavarse las manos antes de comer. Pero fíjense cómo eran esta gente, los escribas y fariseos, que llevaban la tradición al extremo, al punto de estar vigilando. Fíjense que ellos estaban vigilando a ver si Jesús se lavaba las manos, porque cómo se dieron cuenta y de una vez lo condenaron. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaban para guardar, como los lavamientos de los vasos a beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron a los fariseos y a los escribas, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo Jesús le dijo, hipócritas, fíjense, eh, según mi percepción, Jesús tenía dos maneras de hablar. Cuando él hablaba con la gente, con los pecadores, con lo que se sabían pecadores, Jesús era él tenía mucho tacto, digo yo, hablaba, preguntaba, o sea, utilizaba ese método, pero cuando estaba hablando con los escribas y fariseos, él no utilizaba el mismo método. Fíjense que él le dice hipócritas. Fíjense, esa palabra para mí es bien fuerte. A veces se me ha salido, pero es una palabra que yo digo que es muy fuerte. Hipócritas. Bien,
profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero ni su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. O sea, no era que lavarse las manos era malo, sino que ellos le estaban dando un énfasis equivocado a algo que era una tradición, a algo que era, era superficial, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacia otras, muchas otras cosas. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al hombre o a la madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, o sea, ahora vamos a ver, a mí realmente me da risa y siempre pido, Dios mío, que yo no sea una de estas personas porque puedo caer en ese horror. O sea, no dejáis de hacer más de su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición habéis transmitido y muchas cosas semejantes. O sea, ah, pasé un versículo por memoria, dice, vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Colbán, que quiere decir, me ofende Dios, y todo con ello pudieran ayudarte. Esto era lo que pasaba. Fíjense que los escribas y fariseos, aquí está hablando de los fariseos, parece que los escribas no estaban esta vez en el escenario, y le montan, o sea, ellos juzgan, aquí dice que condenan a Jesús y a los discípulos porque no se lavaron la mano. Primero ellos estaban pendientes a ver si los discípulos se lavaban la mano. Y le montan o sea, un espectáculo a Jesús y lo acusan de no lavarse las manos antes de comer, o sea, una bobería como esa. Eh, no es que Jesús está diciendo que no se laven las manos, es que no le den ese realce que le estaban dando. Entonces, eso era una ley de Moisés, eran leyes de higiene. eh, pero esta gente, lo que Jesús dijo, Jesús se le dice hipócrita. Fíjense que Hipócrita era un actor. En la antigüedad, los actores en Grecia utilizaban máscaras, no se veía la cara. Y algunas de esas máscaras sonrientes. Entonces, Hipócrita era una persona que tenía doble cara, o sea, tenía la cara con que actuaba y fuera, o sea, no era tenía una máscara. Eso es un hipócrita. Entonces, eh, esta gente, ¿saben lo que hacían? Que cuando no querían ayudar a los padres, como decía el mandamiento, ellos apartaban una ofrenda y decían, esa ofrenda es para Dios o es para el templo, así que no te podíamos ayudar. Esa ofrenda se llamaba Corbán y no ayudaban a los padres. O sea, ellos volaban el mosquito y se tragaban el camello. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Eso es, quizás si no han escuchado tragarse el mosquito, a veces yo doy la cosa por natural. Tragarse el mosquito era un refrán que, o sea, dejaba pasar lo pequeño y lo grande, pues así, o sea, hace un escándalo por algo pequeño y lo grande, pues no hacía ningún escándalo. Eso es lo que quería decir. Y por eso dice que de labios me honra, todo lo de ello era superficial, todo lo de ello eran los ritos superficiales y las cosas que venían del corazón, como cuidar a su padre, la descuidaban y entonces decían, tenían como excusa, no te podemos ayudar, o sea, era como un tipo de crueldad, porque en ese tiempo lo explico porque quizás ustedes dirán, quizás mis padres no necesiten que lo ayude, pero en ese tiempo muchos de los padres dependían de los hijos para sustentarse. Entonces esta gente le decía, lo siento padre, me encantaría ayudarte, pero tomé el dinero para el templo y eso se llamaba callback. Y por eso era que eso era una hipocresía. Bueno, en ese tiempo y en cualquier tiempo puede ser así. eh, Ellos le daban más realce a todas esas tradiciones y doctrinas que eran externas
y entonces lo demás que era interno, que venía al corazón, como el amor a los padres, o quedar a ayudar, pues eso lo pasaban por alto. Por eso le dijo hipócrita, eso es ser hipócrita. Eh, Manos limpias o corazón limpio. Vamos a ver otro caso. Aquí hay otro caso de esa misma índole. Llamando así a toda la multitud, le dice: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y este es bien controversial, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina. Si alguno tiene oído para oír, cuando se alejó de la multitud, entró, entonces también estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y, solo, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpio a todos los alimentos. Y aquí nos habla, esto puede ser muy controversial, podrían decir que uno puede comer lo que quiera y no contamina, y eso no es verdad. Y aquí podíamos citar los animales de Levítico 11, los animales limpios y los inmundos. ¿Está poniendo a un lado estas distinciones? Realmente no. ¿Están los adventistas equivocados en hacer una diferencia entre animales puros y animales limpios? Creo que no. Creo que los israelitas estaban muy claros en lo que era esta diferencia. Lo que está hablando aquí dice es que en primer lugar sería muy extraño que él desacreditara súbitamente las leyes de Moisés, o sea, de esa forma. En segundo lugar, la tradición de los fariseos que estaban promoviendo no se fundamenta, a diferencia de las leyes de la alimentaria, en la enseñanza del Antiguo Testamento. Tercero, cuando Jesús declara puro a todos los alimentos en Mateo 7:19, no quiere decir que las leyes alimentarias fueran abolidas, sino que no era válida la tradición acerca del toque ritual o ceremonialmente contaminarse que sostenían. Miren, fíjense, nosotros no podemos de un versículo o de varios versículos de establecer una doctrina. Esto simplemente fue una enseñanza de Jesús. O sea, uno o dos versículos no pueden tirar todo un sistema de creencias. Simplemente es que este escritor se está yendo muy, no sé, y simplemente ese no era el sistema de Jesús. Es otra vez que ellos estaban poniendo la tradición por encima de lo que era. O sea, tu mente, tú ceremonialmente, lo que tú comes no te contamina, o sea, contamina el cuerpo, pero no contamina, o sea, no te contamina ceremonialmente hablando. Lo que contamina realmente, estamos aquí hablando de creencia, es lo que tú piensas, o sea, tus en mi mente está muy claro explicarle, se me hace un poquito difícil. Aquí no, aquí realmente el énfasis que Jesús está dando no está hablando de comida pura o impura, simplemente que es más importante lo que tú pienses, lo que uno piense, eh, que lo que uno come. Es más bien eso. O sea, este versículo esto es muy controversial, pero obviamente no está hablando aquí de comida, aunque parezca que está hablando de comida.